Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy martes una nueva edición de CPI Noticias, el informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Vamos a estar hablando de lo que, nos tiene en vilo, lo que no nos va a dejar dormir durante esta noche, y es el encuentro entre Argentina e Inglaterra. Salimos a conversar con los vecinos. ¿Qué se pone en juego en el partido de mañana? ¿Hay algo más que una semifinal en un campeonato mundial? En algunos minutos lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a abrir con los datos de la inflación que se conocieron en el día de hoy. Nuevo informe del INDEC. El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el dato de inflación correspondiente a junio, que reflejó una variación mensual del 1,9%, un avance de 33,5% en comparación interanual y una suba acumulada de 16,8% en lo que va del año. De esta manera se profundizó el proceso de desaceleración inflacionaria que comenzó en abril. En mayo, el índice de precios al consumidor había alcanzado el 2,1%, lo que implica un retroceso de 0,2 puntos porcentuales. En ese contexto, la expectativa para junio giraba en torno a la posibilidad de que el índice mensual cayera por debajo del 2% por primera vez desde agosto del 2025. Reitero, la inflación de junio llegó al 1,9%. Vamos a ver los títulos y comenzamos. Veteranos con la escaloneta. Excombatientes de Malvinas emitieron un mensaje en la previa al encuentro de la selección argentina con Inglaterra. Los veteranos de guerra acordaron con el técnico de Lionel Scaloni en que el encuentro es solo un partido de fútbol. Libertad condicional para Ross. La jueza Mónica Rivero dispuso otorgar la libertad condicional a Eduardo César El Chino Ross Ramírez, condenado por abuso sexual. La Fiscalía pidió que no circule libremente por Santa Rosa por 3 meses, mientras que la víctima no apelará el beneficio. Detonaron una granada en Pico. Un militar retirado encontró en el cuarto de su hijo de 40 años una granada activa que se sospecha fue robada del ejército. El artefacto fue hallado en una vivienda del barrio Ranqueles y fue detonado de forma segura en el regimiento de General Pico. ¿Horario corrido en invierno? La Cámara de Comercio de La Pampa anticipó que los comerciantes de la ciudad analizan implementar el horario corrido durante los meses de invierno. La iniciativa se discute tras el cambio de horario que se implementó durante el Mundial. En una nueva conferencia, el vocero presidencial Adrián Rabier culpó a los argentinos que se endeudan y dijo que no saben manejarse. Para el gobierno, el altísimo índice de morosidad que sacude al sistema financiero de bancos y hasta billeteras virtuales no es por culpa de la creciente inflación, ni de los tarifazos, ni de la caída real de los ingresos en las familias o la pérdida del empleo de alguno de sus integrantes, sino porque la gente no sabe usar la tarjeta de crédito. Así lo señaló Adrián Rabier, el vocero presidencial, quien al ser consultado sobre este tema respondió con total soltura. A veces la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Dijo Rabier, uno agarra la tarjeta, la lleva al límite y al otro mes se encuentra apretado. Tenemos que volver a aprender cuál es el límite al que nuestros ingresos nos permiten acceder. Lanzó esto Rabier desde el atril de Casa de Gobierno. Vamos a hablar ahora con Rosalín Valenzuela. Ella es una de las directoras de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa. Mañana hay algunos comercios que van a hacer horario corrido por el partido de Argentina contra Inglaterra, y deslizó Rosalín que, viene funcionando muy bien el horario corrido en los meses de invierno y que posiblemente se implemente este horario corrido en los meses de bajas temperaturas en un sondeo que realizaron entre los comerciantes de la ciudad de Santa Rosa. Lo compartimos. La sugerencia de la Cámara surgió a través de la iniciativa de un comerciante que también está muy bueno, porque él pensó ya para la semana anterior que jugamos el viernes de hacer horario corrido, y la realidad es que sí, pensamos que ese día fue un buen día, la gente se sumó a la iniciativa, no tanto los comercios, sino que el público. Hubo público que anduvo después de la 1, tipo 3, aprovechando ofertas en muchos casos que habían en los comercios, y bueno, la idea es eso mismo. Sabemos que la gente a las 3 de la tarde ya se va a poner en modo mundial, y bueno, nosotros también queremos dejar a nuestros empleados y nosotros mismos poder ver los partidos tranquilos, y pensamos la verdad que después del
del partido, lo que va a haber es una gran celebración en la ciudad, con lo cual la gente tampoco va a estar comprando, va a estar pensando en celebrar únicamente. Bueno, se sumaron varios comercios. ¿Cómo fue la adhesión a esa medida de la semana pasada, no la anterior? La anterior, sí, la verdad que sí, se sumaron muchos comercios, la gente estaba muy contenta que hubieran comercios abiertos a la siesta. La verdad que es un comentario que siempre se hace, por eso estamos aprovechando fechas puntuales para ver si logramos incentivar tanto a los comerciantes como al público para acompañarnos en estas iniciativas. Pero bueno, justamente en estos casos, si además haces promociones y con el ambiente mundialista que hay, la gente se prende, va a comprar, se lleva algo lindo, se lleva algo rico y ya después se va a ver el partido tranquila. Así que la sugerencia para este miércoles es hasta las 15 horas. Hasta las 15 horas. La idea es que sea hasta las 15 horas, cosa que la gente se pueda trasladar, se pueda a sus hogares, pueda pasar quizás a comprar algo rico también para comer en su casa, empleados y dueños de locales, y nada, celebrar, ojalá esperemos un recontra triunfazo de Argentina, ¿no? Mencionaste que siempre están probando, porque es algo que se habla mucho, la posibilidad de tener horario corrido aquí en Santa Rosa. ¿Se ve viable, digamos, con estas pequeñas pruebas? ¿Es algo que se puede empezar a charlar nuevamente? Y la idea es poder volver a charlarlo para el próximo invierno. En esto, este invierno, en su momento en pandemia, se fue súper acogido por el público, pero después entramos en la disyuntiva de que habían comerciantes que no querían hacerlo, que sí querían. La parte de empleados también les gusta el tema del horario de corrido, porque la verdad que te ahorras de pasaje una ida y una vuelta, por ejemplo. Pero la verdad que es muy difícil ponernos todos de acuerdo. Es muy difícil sostener las medidas en el tiempo, porque también podés plantearlo una semana y si a la semana no vendiste, vuelves al horario anterior. Ya nos pasó, así que de a poquito vamos a ir haciendo estas pruebas o quizás extender un poco más el horario de la noche también, cuando sea más lindo el clima, cosa de poder ir probando y llamar la atención del público para que vuelva a la ciudad. Nos vamos ahora a General Pico. Allí, un ex militar, un militar retirado, denunció que en el cuarto de su hijo, un hombre de 40 años, también militar, encontró una granada que permanecía activa. Por este motivo hay una investigación en marcha. Está investigando la policía, una relación conflictiva entre padre e hijo. Tuvo que intervenir una fuerza especial para detonar justamente este artefacto militar. Estuvimos conversando el tema con el comisario a cargo de la investigación. En este caso vino el papá a hacer una denuncia a la comisaría, y en esa denuncia nos pone en manifiesto que en el domicilio había, en momentos que ordenaba la habitación de su hijo, había encontrado una granada. En este caso nos informa de esa manera, dado que él es militar y tiene conocimiento de esos artefactos explosivos, así que por eso nos da conocimiento para poder extraerla del lugar y que sea de lo más seguro posible. Así que cuando tomamos conocimiento a través de la denuncia, se activa un protocolo que es para poder dar seguridad en el domicilio. Se evacúa la familia de él, se da conocimiento a las autoridades policiales, así también judicial, en este caso al doctor Juan Copayoro, que es el fiscal, y se hace un cordón perimetral en toda la zona de su domicilio, y se da conocimiento también al personal idóneo, que es del grupo especial, para poder extraer esta granada explosiva que se encontraba en esa zona. Una vez que la pueden extraer de ahí, se lleva encapsulada con medios de seguridad, obviamente, y se crea una ruta segura para poder hacer el traslado de esto hasta el regimiento militar, donde puedan manipularla y dejarla en un lugar seguro para poder detonarla. Tenía carga, evidentemente. Sí, ¿no? en este caso estaba activa, lo que llaman esta gente, el personal idóneo, que así también se hizo presente una brigada de explosivos de la ciudad de Santa Rosa, quienes en ese momento la pueden hacer detonar y se encontraba activa. Que no proceden al desarme, sino solamente lo más seguro es hacerla detonar
para que no corra ningún riesgo la persona que, por más que sea idónea, le esté desactivando, ¿no? Es lo más seguro. ¿Se puede establecer si la granada perteneció en su momento al ejército argentino, era de fabricación argentina? Es fabricación militar argentina, pero nos encontramos aún investigando cómo fue que haya llegado al domicilio, ¿no? A la habitación de su hijo. Pero bueno, tenemos conocimiento también que su hijo era militar, estuvo un tiempo, pasó por ahí, así que bueno, es lo que estamos aún investigando de cómo llegó esa granada, de si obviamente la puede haber extraído o de qué manera la haya traído a su domicilio, ¿no es cierto? Y no avisó en este caso al padre después de retirarse de su vivienda, porque ella es mayor y tiene 40 años el hijo de él. Claro, pero bueno, no hay una relación fluida entre ellos, pero no le habría dado aviso, por eso de esta manera hace la denuncia. ¿La investigación entonces queda a cargo del fiscal? Sí, se encuentra a cargo y tenemos que tomar algunas declaraciones más y obviamente que ya está citado también el hijo para poder darnos cuenta bien de cómo la trajo obviamente a su vivienda. ¿Dónde la guardaba, si se puede saber? En una parte de un mueble se encontraba. Mientras que el vocero presidencial responsabilizó a los argentinos que se endeudan, el gobierno lanzó un plan para pagar impuestos atrasados. El gobierno lanzó un plan para que personas y pymes salden deudas pendientes ante el fisco. Es una ventana que estará abierta hasta el 30 de octubre y habilitará 18 cuotas, pero tendrá un costo financiero por encima de la inflación. ¿Quiénes pueden acceder a los nuevos planes de pago de Arca? El nuevo régimen especial de facilidades está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, precisó el ente recaudador en una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. La medida busca facilitar la regularización de las deudas fiscales acumuladas y ampliar las posibilidades de cobro para el fisco, sin contemplar una reducción de intereses ni de multas. Reitero, el gobierno lanzó un plan para pagar impuestos atrasados. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con más información. Segundo bloque de CPE Noticias, vamos a hablar ahora del flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, que gana terreno dentro de la Administración Nacional y queda a cargo del ENACOM y el Correo Argentino. El jefe de gabinete pasó a controlar directamente el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, y la Agencia de Acceso a la Información Pública, AIP, mientras que transfirió las empresas estatales ARSAT y Correo Argentino al vicejefe de gabinete del Interior, Gustavo Coria, un hombre de su máxima confianza. Los cambios fueron dispuestos y publicados este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Milei y Diego Santilli. La reorganización implica que esos 4 organismos y empresas dejan de depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que conduce Darío Genúa. Una de las noticias más importantes en materia judicial fue la libertad condicional que le otorgaron a Eduardo El Chino Ross, el empresario de la noche que fue condenado a 8 años de prisión, que estuvo prófugo por haber abusado sexualmente de quien era en su momento una adolescente de 16 años. La fiscala pidió que no se lo deje circular libremente por Santa Rosa durante los primeros 3 meses. Hablamos con Marisol Rodríguez. En el día de la fecha tuvimos la audiencia de libertad condicional, libertad a la que le fue concedida al señor Ross en atención de que cumplía absolutamente todos los requisitos exigidos tanto por el Código Penal como por la ley 24660, es decir, que todos sus informes fueron favorables, hay un pronóstico de reinserción social favorable, hay un referente sólido que lo acompaña en este proceso. Las salidas transitorias se han venido desarrollando sin inconvenientes. Esto significa que ha cumplido con la obligación de permanecer en el lugar, de llegar a horario al establecimiento en el cual se encuentra alojado. No ha tenido ningún tipo de inconvenientes, no se ha contactado en este tiempo con la víctima. Continuó el abordaje terapéutico
Este abordaje terapéutico, de acuerdo al informe tanto de la psicóloga tratante como del equipo técnico, ha dado resultados positivos, ha habido internalización de las normas, procesos de autorreflexión y dan cuenta de un pronóstico de reinserción social favorable. Para conservar esta libertad condicional, ¿qué requisitos tiene que cumplir y dónde va a atravesar él esta libertad condicional? Bueno, las condiciones, además de las condiciones de rigor que se imponen, que es fijar domicilio, presentarse ante la unidad de abordaje, supervisión y control de las personas en conflictos con la ley penal, debe continuar con el tratamiento terapéutico que viene realizando. Se le ha establecido una prohibición absoluta de contacto a la persona de la damnificada por todo tipo de medios, personal. También se le ha impuesto una prohibición de salir del país sin autorización judicial. Justamente esto también va a disminuir esa posibilidad de fuga, si se quiere, y va a permitir que el juzgado tenga conocimiento de cualquier intención de salir de Argentina. También se le ha impuesto una prohibición la Fiscalía, solicitó una prohibición de ingreso a la ciudad de Santa Rosa como para compatibilizar los intereses de la víctima con los derechos de reinserción social del señor Ross. En este caso, la defensa hizo una contrapropuesta y propuso que durante los primeros 3 meses de este ejercicio de libertad condicional sea muy limitado el ingreso a la ciudad de Santa Rosa y a un determinado domicilio sin posibilidad de deambular. Pero puede venir a Santa Rosa. Puede venir a Santa Rosa, limitado a un domicilio y permanecer en él. No puede circular por la ciudad de Santa Rosa libremente. Ante esta salvedad que se hace con Santa Rosa y el lugar de residencia de la víctima, que es la capital pampeana, ¿se va a buscar que él no resida acá, pasado ese tiempo? Él puede vivir en el lugar que decida. Sí, no necesita autorización. No necesita autorización. Sí, si modifica el domicilio que ha fijado, tiene que solicitar autorización judicial. La médica Pilar Galende estuvo hoy en CPE Mediodía con su columna Salud Colectiva. Habló con Martín Virgili sobre sexualidad en la vejez y el deseo que no merma con los años. La escuchamos. La sexualidad en la vejez, cuando uno empieza a hablar de la sexualidad, que es un tema que sí está más en la agenda, no solo en la agenda pública, sino en la agenda social, Exacto. En la conversación, hay todavía como una asociación, una atribución al cuerpo joven o a las preocupaciones en el ejercicio de la sexualidad en la adolescencia. Pero poco se habla de qué pasa, como si hubiera un fin, ¿no? Exacto. De la vida sexual después de cierta edad. Y un poco la idea de hoy es traer este tema, hacerlo visible y también derribar, ¿no?, entre comillas, algunos mitos, estereotipos, miradas juiciosas también, prejuiciosas, mejor dicho, en relación a qué pasa en esta etapa de la vida, ¿no? La sexualidad nos atraviesa a lo largo de toda la vida, porque forma parte intrínseca de la condición humana, ¿no? Vivir la sexualidad, por eso también a veces cuesta hablar en la infancia, como si uno estuviera hablando de sexo en la infancia, de los debates que atraviesan ponerle la ESI, pero también en el adulto mayor y en la vida en general, ¿no? Pensar que son dos cosas que necesariamente están juntas o estamos hablando de lo mismo, ¿no? Una cosa es el ejercicio de la vida sexual y otra cosa es la sexualidad que incluye, otras esferas como el afecto, ¿no? Como el deseo, la imaginación, todo ese proceso que nos nuclea en el deseo de las otras personas, ¿no? Entonces, también empezar a pensar que cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de sexualidad, no nos referimos exclusivamente a ese proceso, ¿no? Y que tiene mucha importancia, porque la sexualidad es necesaria, forma parte de esto, de nuestro bienestar también en la vida. Entonces, me parece que pensarlo en términos de sexo nos lleva a la dimensión física y excluye todos estos procesos que atraviesan la vida, en los cambios también emocionales, así como se puede hablar mucho más de, desde el trabajo, desde la vida social, desde los viajes, en relación a qué sucede en esta etapa, que no es que uno se queda solamente en la casa esperando, ¿no? Como si fuera nada más que el lapso de tránsito hacia la muerte, sino que hay una vida activa, cada vez más.
pero se habla mucho menos de sexualidad. Insisto, yo creo que eso tiene que ver con una asociación, un tabú, efectivamente, que asocia a pensar solamente el sexo y excluye estas otras dimensiones, que es poder encontrarse en la corporalidad, porque la sexualidad también produce placer en otras formas de contacto, que son el abrazo, la caricia, el beso, ¿no? Que no es solamente la práctica, digamos, que atribuye a lo genital, ¿no? Para hablar más claramente. El deseo no desaparece porque es una pulsión de la vida. Claro. El deseo no desaparece, lo que cambia es lo que por ahí llamamos libido, ¿no? Como que es esa energía sexual, la disponibilidad de la energía sexual y cómo eso se vive en el cuerpo, pero no desaparece el deseo, es una dimensión más compleja la del deseo. Efectivamente, con la edad, en las mujeres hay un proceso de que nosotros llamamos menopausia, donde hay un descenso físico, ¿no? de los estrógenos, hay un proceso hormonal que atraviesa, obviamente, también la esfera de la sexualidad, donde a veces hay que trabajar de otra manera, ¿no? El tema de la libido, la energía sexual, incluso desde la experiencia en relación a, por ejemplo, como ese efecto del descenso de estrógenos produce más sequedad en las mucosas, las mujeres en la menopausia muchas veces sufren eso, digamos, como ciertas incomodidades en la relación sexual, si hay penetración, porque justamente hay más sequedad en la vagina y eso se puede tratar perfectamente, ¿no? Entonces, y en los varones este proceso de descenso de la testosterona es mucho más lento, pero también trae efectos, ¿no? Digo, no solamente en la disfunción eréctil, que tal vez es lo que uno más piensa, sino también en el proceso de desear, de querer encontrarse, de vivir esa sexualidad También porque influyen todos estos mitos, ¿no? que hablamos al inicio, también influyen a ver, no sé, quienes estén escuchando, qué imaginarios, qué representaciones aparecen cuando vos traes la idea de una mujer mayor deseante. Claro. ¿Qué palabras asignamos a eso? ¿Qué palabras asignamos a un hombre mayor que muestra su sexualidad? Llamó mucho la atención la postura del diputado nacional Martín Ardoin sobre las PASO. En el día de hoy, el diputado nacional por el PRO marcó una diferencia con la postura que impulsa el gobierno nacional respecto del futuro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y se manifestó a favor de mantener ese mecanismo de selección de candidatos. Las declaraciones cobraron relevancia porque Ardoin ha acompañado en el Congreso la mayoría de los proyectos promovidos por la administración de Javier Milei, incluido el paquete de reformas económicas. No estamos totalmente de acuerdo porque ante la eliminación de las PASO se puede incurrir en el dedo. Yo soy un tipo de la democracia, me gusta competir y me gusta la conformación de frentes, señaló en declaraciones al canal Somos La Pampa Ardoin, que salió a defender la continuidad de las PASO. Vamos a hacer la segunda pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando del partido que se viene, el partido que nos mantiene en vilo. Vamos a tener la palabra de los veteranos de guerra de Malvinas que dieron su posición respecto a lo que está en juego en el día de mañana y también vamos a tener la palabra de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Santa Rosa. Ya venimos. Regresamos a CPI Noticias para compartir ahora información que tiene que ver con el Parque Lineal. Avanza la construcción de la segunda etapa del Parque Lineal. La municipalidad continúa con la ejecución de la obra de ampliación del Parque Lineal, que permitirá, una vez finalizado, contar con más de 1.100 metros de espacios para el disfrute de toda la familia. La intervención ahora se desarrolla en el área delimitada por la calle Diego González, Crispiniano Fernández, Pichihuinca y Loruso. En simultáneo, las tareas se ejecutan sobre el predio ubicado entre Tomás Mason y Rivadavia. En las últimas semanas, personal del municipio trabajó en el mejoramiento de la infraestructura de la nueva etapa. Se instalaron 5 de los 9 juegos previstos y se ejecutó el hormigón para las bases de juegos, canteros, bancos y veredas. También se colocaron las nuevas luminarias que tendrá el Parque Lineal. Vamos a hablar ahora con algunos de los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de la ciudad de Santa Rosa. Fuimos a hablar con ellos sobre el partido de mañana, que está en juego en el enfrentamiento que mantendrán Argentina con el seleccionado inglés. Acordaron los excombatientes que es solo un partido de fútbol. Para mí es un partido más. Es un partido
de semifinal. Es un partido que nos tocó lamentablemente o afortunadamente, como lo quieramos llamar, con el equipo, con un país que le tuvimos una guerra en el 82. Pero nosotros, los veteranos de guerra, ese odio no lo tenemos, porque es difícil, hay muchos jóvenes. Vos calculás que Messi va a cumplir 40 años, no era nacido con la guerra de Malvinas, que es el ídolo del equipo, y se le ha vendido muchas cosas feas, ¿viste? Vos calculás que nuestro propio pueblo tuvimos 10 años escondidos, 10 años que nos maltrataron, y después se le vendió, no sé lo que se le vendió, y tuvimos que salir nosotros, los veteranos de guerra, a decir cómo fue la guerra. Vos calculás que si yo hoy tuviera que odiar a alguien tuviera que odiar, yo lo odiaría a Margaret Thatcher por obligar a un capitán a disparar a un barco fuera de exclusión, y a Estados Unidos, porque Estados Unidos le dio donde le tenía que pegar al barco, porque el barco era de Estados Unidos. Entonces ya no se puede vivir con ese odio. Fue una guerra, ya te digo, una guerra que tuvimos que ir a pelear con gente que no conocíamos. Habían 2 personas en Argentina, como quien sabemos, un presidente alcohólico. En Inglaterra, una ministra asesina. Entonces, y se pelearon para ver quién la tenía más larga. Y lamentablemente nos tuvimos que enfrentar entre seres humanos para ver cómo sería todo esto, ¿no? ¿Coinciden y les alegra este mensaje de Scaloni de que es un partido más, pero bueno, con un condimento especial también? Sí, el condimento especial. Yo te digo, el condimento especial se lo puso Diego en el 86. Ahí, Diego, con la mano de Dios, con el partido que le ganamos a Inglaterra, era reciente. Hacían 4 años de que nos habían pasado. Bueno, él lo sentía de esa manera y él lo describió de esa manera. ¿Qué les pasa cuando se escuchan, digo, en época de mundiales o de partidos de la selección tan presentes en las canciones, tan presentes, bueno, en los mismos jugadores, porque muchos hicieron mención, ¿no?, al reconocimiento a ustedes? ¿Cómo lo sienten, cómo lo toman ese reconocimiento tan esperado y que costó tanto? Sí, eso es lo bueno, porque es como dijo ayer un veterano de guerra, tuvimos que salir nosotros a contar la realidad. Entonces, este es un reconocimiento del pueblo argentino hacia nosotros. Y hoy vos por hoy, el que vas acá a un festejo y el que nos salta es un inglés, es que el pueblo hoy se dio cuenta de lo que nosotros hicimos hace 44 años. Por último, ¿cómo reciben la postura del gobierno nacional, ¿no?, que no es tan similar a la del pueblo, reivindicando a Margaret Thatcher y con algunos discursos que son también bastante polémicos? Mira, yo del presidente, para mí un presidente nefasto. Yo te digo, no puede estar como presidente una persona que odie la bandera de la que él preside. Porque vamos al caso, él la odia a la bandera argentina. Ama a su Inglaterra y a sus Estados Unidos. Si tenemos ministros, ahora que es la señora Bullrich, que quería cambiar las Malvinas por vacunas, tenemos una diputada que dice que las Malvinas nunca fueron a Argentina, entonces ya con eso para mí es un gobierno nefasto. ¿Qué querés que te diga? Y ahora sí, la palabra de los vecinos que se anticipan, dan sus pronósticos, expresan sus deseos para Argentina-Inglaterra, el partido que, va a disputarse mañana para ver quién es el próximo finalista de la Copa del Mundo que va a enfrentar a España. Compartimos las voces de los vecinos y las vecinas. Mañana juega Argentina-Inglaterra. ¿Crees que es un partido más? Y por la historia que hay no es un partido más, pero bueno, esperemos que gane, lo importante es que ganemos, como sea. ¿Cómo crees que lo viven los argentinos particularmente este partido? Y es especial, es una final, más allá que si yo creo que vamos a ganar, esperemos, vamos a pasar a la final, pero es una final, es el partido. ¿Qué crees que significa más para los argentinos, ganarle a Inglaterra o ganar la cuarta copa? Está difícil, yo como argentino quiero que gane todo, que gane mañana y que gane en la final. Pero sí es un partido especial. Se tiene que jugar todo. Nada, ya es lo mismo, no se le puede pedir más nada a los chicos. Ya está. Es un partido de fútbol, no hay que mezclar las cosas.
No, un partido más no. ¿Por qué cree que no es un partido más? Y porque lo han dado todo y bueno, esperamos la final. Y muy emotivo, calculo, sí. Y las dos cosas, que gane Inglaterra y que gane la Copa, sí, obviamente. No, la verdad que no creo que es un partido más. Yo creo que ya de por sí Inglaterra, bueno, este partido como que tiene una carga simbólica bastante grande, ¿no? Más allá de que sea fútbol y sí, eso está presente, claramente. Yo creo que siempre acá en Argentina vimos el fútbol a todo pulmón y este partido no es la excepción. Ya el partido pasado pasó que, bueno, jugó Argentina, todos salimos a la calle, eran 1:30 de la mañana, estábamos todos recagados de frío afuera, hinchando por Argentina y bueno, va a pasar lo mismo. ¿Crees que es más importante ganarle a Inglaterra o ganar la final del Mundial? Qué pregunta. No, yo creo que la final. Sigue siendo fútbol, es fútbol. Sí, la final. Es fútbol. Las cuestiones políticas que las discutan los políticos. ¿Qué cree que es mejor o qué prefiere? ¿Que le ganemos a Inglaterra o que ganemos la cuarta Copa? Que ganemos la cuarta Copa. Sin dudas. ¿Cómo Sin dudas. que vivimos los argentinos este partido con Inglaterra? Con mucha emoción, porque se mezclan un montón de cuestiones. Dejar por ahí un poco de lado el rencor y todo lo que nos aparta de esas cuestiones. Y es un partido de fútbol, entonces hay que vivirlo así, me parece a mí. Pero bueno, es difícil igual, no mezclarlos tantos, pero sí. No es un partido más, es un partido muy importante, no solamente por la clasificación, sino por lo que ha pasado en estos años que han sucedido, lo del tema de la guerra, la invasión. Pero bueno, al margen de eso, recordemos lo que dijo por ahí Scaloni, que tiene que ver con una cuestión deportiva. ¿Cómo cree que lo vive la gente a este partido en especial? No, y lo vive con los mismos nervios que lo vivo yo, que lo vive cualquiera. O sea, uno quiere pasar y quiere ganar. No es un partido más, un partido histórico para nosotros y muy importante. Y para muchos, ¿no? Para mí es muy importante este partido y tenemos que ganar. Sí o sí, cueste lo que cueste. ¿Creen que es más importante ganarle a Inglaterra o ganar la cuarta Copa? No, ganar a Inglaterra. Ganar a Inglaterra. ¿La cuarta Copa no? También, obvio. También, ojalá, sí, sí, pero ojalá bueno. se dé, pero ganarle a Inglaterra es lo que todos queremos, ganarle. Si te la metes con la mano, será perdonado. No, difícil. Es más, yo ya el paro lo voy a tener, así que el sufrimiento. No, porque es muy importante, o sea, a través de la historia, si vamos a ver, por las Malvinas, por el Diego, pero bueno, para mí es muy importante porque bueno, yo la sigo la selección y para mí el Mundial es algo, mis hijas también, así que estaremos ahí, prendidos en la tele. ¿Qué cree que es más importante, ganarle a Inglaterra o ganar la cuarta Copa? Las dos cosas, así que... ¿Mañana vas a mirar el partido? Sí. ¿Mañana crees que ganamos? Sí, más vale. ¿Querés que ganemos la cuarta Copa del Mundo? Sí. Un partido muy importante. ¿Por qué es importante? Por todo, porque nosotros somos los argentinos, nos gusta mucho ganar, pero significa mucho. La hemos pasado mal cuando nos tocó jugar y entonces ahora creo que tenemos equipo, entonces tenemos con qué. Hay que ganar a Inglaterra y después sí, seguramente vamos a ganar, pero hay que ganar a Inglaterra. Creo que es un partido con mucha historia, pero bueno, nosotros somos muy futboleros, por eso ojalá que ganemos. Se vive de otra manera por el conflicto bélico que hubo entre Argentina e Inglaterra, pero bueno, es fútbol y más allá de que sea fútbol es un deporte. ¿Crees que es más importante ganarle a Inglaterra o que ganar la Copa, la cuarta? Que se vaya Milei. Esta locura no la traten de entender. Compartimos información del ámbito judicial. Continúa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y casi termina a las piñas. El juicio por la muerte de Maradona se reanudó con los últimos testigos que estuvieron en la casa donde murió el 10. El único convocado para la jornada de hoy fue el custodio Julio Soria. Sin embargo, lo que parecía ser una audiencia tranquila terminó en la más escandalosa de este nuevo debate oral. Los abogados Francisco Oneto y Fernando Burlando protagonizaron un violento cruce que casi termina en la agresión física. Todo empezó por una discusión adentro de la sala que se tornó personal y terminó con el defensor Leopoldo Luque pidiéndole a Burlando encontrarse afuera. Los jueces pidieron un cuarto intermedio para hablar con ambos, pero antes de llamarlos, los letrados se enfrentaron cara a cara en un pasillo, se gritaron y provocaron la intervención de la policía. Hacemos la última pausa y ya regresamos.
Último bloque de CPI Noticias, momento de compartir lo más destacado del ámbito internacional. Comenzamos con España. Condenaron al hermano de Pedro Sánchez. Ni el España-Francia mundialista le dieron respiro al presidente Pedro Sánchez. Este martes la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a su hermano David Sánchez a 9 años de inhabilitación por haber ocupado un cargo público que habría sido creado a su medida. El hermano menor del jefe de gobierno de España fue hallado responsable de cooperar en la prevaricación administrativa que le adjudicó el puesto en la Diputación de Badajoz. Nos vamos a Colombia. Murió la paciente que pidió la eutanasia. El pasado 9 de julio, Catalina Giraldo murió mediante eutanasia en Colombia luego de una prolongada batalla judicial y médica para acceder al suicidio asistido. La psicóloga de 30 años padecía desde hacía años trastornos psiquiátricos graves y sostenía que su sufrimiento era incompatible con una vida digna. A los 20 años le diagnosticaron trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Nos quedamos en Europa porque distintos países armaron una defensa antimisiles y prescindieron de Estados Unidos. Este lunes, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Ucrania acordaron en París desarrollar un sistema europeo de defensa antimisiles sin depender de los Estados Unidos. El acuerdo llegó pocos días después de la cumbre de la OTAN en Ankara y en medio de la incertidumbre que generó la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de dejar de enviar nuevas baterías Patriot para reforzar la defensa ucraniana. Vamos a hablar ahora con Paula Pérez. Ella es una de las responsables del Instituto Provincial Autárquico para la Vivienda, el IPAV. Están realizando una serie de controles para determinar si hay viviendas deshabitadas o que están ocupadas no de manera regular, no por los beneficiarios originales. Bueno, y están tratando de recuperar aquellas viviendas que se encuentren en una situación irregular. Conversamos sobre este operativo con Paula Pérez. Bueno, el tema de las irregularidades venimos trabajando hace mucho tiempo. No es nada nuevo esto que por ahí salen los medios, las publicaciones. Nosotros iniciamos las irregularidades por relevamiento, la mayoría de las veces del IPAV y otras tantas veces por el tema de denuncias. La gente denuncia mucho las casas que están desocupadas. Así que en ese caso iniciamos el proceso de irregularidad. Este proceso de irregularidad es administrativamente con un expediente. Esto conlleva que nosotros tengamos que intimar a los titulares o en otros casos presuntos herederos a que se defiendan, ¿no? Hay que darle derecho de defensa, así que desde ese lugar nosotros intimamos. En el caso que llegamos a la instancia de hacer una publicación en el boletín oficial, ¿viste? La hacemos cuando no podemos dar con estos titulares o con estos presuntos herederos. En esa instancia, la última alternativa de este procedimiento administrativo que hacemos es hacer una publicación de edicto para poder dar con el paradero de esta gente. Muchas veces se presentan, porque hoy en día se está haciendo público esto y la gente ya sabe que las intimaciones salen en el boletín, así que mucha gente las consulta, y en otros casos no aparecen y se sigue avanzando. ¿Esto sucede más que nada en viviendas que están deshabitadas? En viviendas que están deshabitadas, sí. Por lo general nunca es por falta de pago solo. Siempre que el IPAV recupere una casa, la mayoría de las casas recuperadas son casas que no están ocupadas por los titulares, que están alquiladas, que están prestadas, o por ahí los titulares fallecieron y bueno, va quedando gente en estas mismas. Y en cuanto a irregularidades en el pago, ¿qué sucede con eso? Y en cuanto a irregularidades en el pago, se intima también. Sí, por supuesto que se intima. Hacemos masivamente a veces intimaciones por pago en todas las localidades.
Los causales de rescisión son los dos, es la ocupación y el pago. Muchas veces son conjuntos y muchas veces son por separado. Y eso, digo, en este contexto económico, ¿no?, que estamos atravesando de una crisis fuerte, ¿cómo se evalúa, cómo se trabaja ante esa falta de...? No, por eso te digo, se avanza más por la ocupación que por el pago. Hoy se tiene en cuenta, la situación se tiene en cuenta y se evalúa cada uno de los casos. Nosotros tratamos siempre de acercarnos a la gente, a veces con una intimación y si no con una constatación, con un acta, con una verificación ocupacional y ver cuál es la situación de esa familia. Hoy hay familias que están atravesando situaciones complicadas, entonces, bueno, siempre y cuando ellos se presenten y presenten documentación que puedan acreditar eso, bueno, se puede contemplar esos temas también. Bien, se evalúa eso, ¿no? La situación de, por ahí, familias que en este momento no pueden pagar, pero antes sí. Siempre se trata, por eso nosotros vamos mucho a los domicilios. No siempre se dejan intimaciones, sino que se van mucho a los domicilios y este contacto con la gente de decir, bueno, ver cada una de las situaciones cuál es, ¿no? Ahora, si la irregularidad es por ocupación, bueno, eso ya se avanza. Está en pantalla el pronóstico del tiempo para mañana en 6 localidades de nuestra provincia. Comenzamos con el norte. Se espera un cielo parcialmente nublado en Ralicó, mínima 7, máxima 19. Parcialmente nublado estará el cielo en todo el territorio pampeano en realidad. En General Pico, mínima 8, máxima 18. En Catriló, mínima 6, máxima 18. Más fría a la mañana en General Hacha, mínima 5, máxima 15. Cielo nublado. Parcialmente nublado en Victorica, mínima 5, máxima 17. Y en 25 de mayo, parcialmente nublado también, mínima 5, máxima 13. Y ahora el pronóstico del tiempo para los próximos 6 días en la ciudad de Santa Rosa. Mañana miércoles, parcialmente nublado, mínima 6, máxima 17. El jueves nublado, mínima 6, máxima 18. Nos vamos al viernes, parcialmente nublado, mínima 10, máxima 17. El sábado y domingo hay probabilidad de lluvias. El sábado mínima 7, máxima 15 y el domingo mínima 4, máxima 12. Cerramos con el lunes, parcialmente nublado el cielo, mínima 4 grados, máxima 13. Y hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana, ojalá, para dar buenas noticias. Vamos Argentina, vamos selección. Hasta mañana.